¿Está completo? Hola, Juan. Gracias, Juan. Bueno, mira a ver. Dale, Juan. Bienvenidos. Gracias, doctor. Sí, se ve bien y se escucha muy bien.
Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar un poco sobre los factores de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, con respecto a los factores de riesgo, tenemos que decir que a pesar de que se desconoce la causa exacta de la epidemia, ciertos factores parecen aumentar el riesgo de desarrollar o de desencadenarse. Entre los que se encuentran antecedentes familiares de esquizofrenia, algunas complicaciones durante el embarazo y el nacimiento. También encontramos el consumo de drogas psicoactivas o psicotrópicas durante la adolescencia y la juventud, y también podemos encontrar acontecimientos vitales estresantes. Estos últimos colaboran con otros factores para el desarrollo de la sintomatología psicótica. Siguiendo, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre los aspectos genéticos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí hay que decir que aunque una de las características y pues de las dificultades de este trastorno es que no hay un solo gen que la cause, sino que a medida son varias mutaciones en distintos genes que interaccionan con factores ambientales. Entonces, sin embargo, como ocurre habitualmente en las enfermedades complejas, intervienen múltiples genes y en las que la ambiente es un papel importante. Cada una de las variantes genéticas relacionadas con la esquizofrenia hasta la fecha solo contribuye con un peso muy pequeño al riesgo de tener la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta situación dificulta por caracterizar toda la contribución de los genes en la esquizofrenia. Y pues así mediante estima cuál es el riesgo de una persona a desarrollar la enfermedad. Entonces, para ejemplificar, traigo una investigación del 2019 del New York Genome Center, así como de la Facultad de Medicina del Hospital de Sinaí, donde se plantearon sus variantes genéticas comunes de riesgo de la esquizofrenia, perdón, contribuyen a la enfermedad a través de la regulación de la actividad de múltiples genes y si trabajan a través de sinergias que hagan el efecto global sea mayor que la suma del papel de cada uno. Siguiente, por favor. Entonces, para el estudio y para resolver esas cuestiones sobre los mecanismos de acción de las variantes genéticas relacionadas con la esquizofrenia, investigadores establecieron un protocolo en el cual pretendían evaluar la contribución individual y la contribución combinada de las diferentes variantes genéticas, y para ello utilizaron cuatro genes codificantes de proteína, que son los que ven en la diapositiva. Entonces, con respecto a los resultados, lo interesante es que el impacto de la activación de los cuatro genes que ya les mencioné es mayor a la suma del impacto de cada gen por separado. Entonces, esto nos hace pensar que deben existir efectos sinérgicos entre los genes que afectan a la función neuronal. Siguiente, por favor. Y pues bien, como lo menciona una de las autoras del artículo, estas interacciones enfatizan la importancia de considerar la naturaleza compleja de la esquizofrenia y también de otros trastornos psiquiátricos, donde una combinación de variantes genéticas contribuye pues, a la enfermedad como tal. Siguiente. Respecto al diagnóstico, siguiente. Bueno, con respecto al diagnóstico se dice que no existe una prueba definitiva para el diagnóstico de la esquizofrenia, ya que esta se basa en la evaluación exhaustiva de los antecedentes, los signos, los síntomas, además de la información obtenida de fuentes colaterales como son la familia, los amigos, los puestos y los compañeros de trabajo. Entonces, de acuerdo al Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición, em, el diagnóstico de la esquizofrenia requiere de la presencia de dos de los elementos siguientes. Primero, más de dos síntomas característicos que en este caso se componen de ideas delirantes, alucinaciones, habla y comportamientos desorganizados, además de síntomas negativos, durante un periodo de 6 meses. Y segundo, signos podrosos atenuados de la enfermedad con deterioro social, ocupacional o de cuidados personales durante un periodo también de 6 meses. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, siguiente. Con respecto al tratamiento, los objetivos generales para el tratamiento de la esquizofrenia se basan en cuatro.
Primero, en reducir la gravedad de los síntomas psicóticos. En segundo, preservar la función psicosocial. Tercero, en reducir la recaída de episodios sintomáticos, el asociado a la funcionalidad. Y por último, reducir el riesgo de drogas recreativas por parte de los pacientes. Bueno, entonces, para tratamiento, vamos a considerar tres pilares, cuáles se van a componer de tratamiento farmacológico con antipsicóticos, rehabilitación y psicoterapia. Respecto a los antibióticos, se pueden usar antipsicóticos convencionales o de segunda generación, y pues entre los más conocidos se encuentra haloperidol, olanzapina, risperidona y ciprofloxacina. Con respecto a la rehabilitación, se dice que los programas de entrenamiento en habilidades psicosociales y la rehabilitación vocacional ayudan a estos pacientes a actuar, encargarse del cómo y con ellos mismos, además de llevar a una casa, salir con otros y trabajar con profesionales de salud mental. También se dice que los servicios de apoyo permiten a los pacientes con esquizofrenia poder vivir en comunidad. Y aunque la mayoría pues ya una vida independiente, así algunos requieren apartamentos supervisados en los que hay un especialista que compruebe pues, el siguiente del tratamiento farmacológico, además de la rehabilitación. Y con respecto al componente de la psicoterapia, el objetivo principal es desarrollar una relación de colaboración entre el paciente, la familia y el médico, de manera que el paciente pueda aprender a entender y controlar su enfermedad, tomar los fármacos que se prescriben y también a manejar el estrés de una manera más eficiente.
Bueno, muchas gracias. También deben tener en cuenta que los pacientes esquizofrénicos no son aptos para trabajar. Por sus mismas dificultades mentales, ellos les queda muy difícil dedicarse a un trabajo y permanecer en él. Listo, entonces cáncer de mama, porque cáncer de ovario ya lo hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Sí, doctora. Listo, entonces cáncer de mama. Le voy a pegar esto donde está más. ¿Me pueden confirmar, porfa, si ya ven la pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar un poco sobre el cáncer de mama. Para empezar, haremos una pequeña introducción hablando un poco de la historia y la definición de este cáncer. En cuanto a la historia, tenemos que el cáncer de mama es uno de los cánceres tumorales que se conocen desde épocas antiguas, debido a que este genera síntomas y signos que se hacen muy visibles. Sin embargo, anteriormente era una cuestión de tabú y gracias a la vergüenza que significaba la detección del cáncer, el diagnóstico era raro. La descripción más antigua que tenemos del cáncer en general, aunque sin utilizar el término cáncer en concreto, proviene de Egipto aproximadamente del 1600 a.C. En el papiro de Edwin Smith se describen 8 casos de tumores o úlceras del cáncer que fueron tratadas con cauterización, con una herramienta que llamaban la horquilla de fuego. En el escrito también se dice sobre la enfermedad que no existía un tratamiento cuando el tumor era sangrante, duro e infiltrante. Más tarde, Hipócrates describe varios casos y apunta a que las pacientes con cáncer extendido y profundo no deben de ser tratadas, pues estas viven por más tiempo. El médico Galeno fue el primero en utilizar el término cáncer, del latín cancrum, por su asociación con los cangrejos. Y las ideas de Galeno diferían de las de Hipócrates y las egipcias. Aulo Cornelio Celso en el siglo I y Galeno en el segundo refirieron la extirpación de los tumores mamarios y el uso del cauterio para la cirugía mamaria. Celso creía que una intervención imprudente sobre el cáncer podría ser dañina y podría llegar a exasperar el tumor. Se le atribuye a Leonidas de Alejandría, un médico griego, el primer procedimiento quirúrgico registrado para el cáncer de mama, que es el antecedente de la moderna mastectomía. Este tratamiento se distanciaba de los tratamientos o medicaciones usadas comúnmente hasta entonces, los cuales eran los baños tibios, utilizar el aceite de ricino, entre otros. Además, Leonidas señaló la retracción del pezón como signo de malignidad para los tumores mamarios. En el siglo VI, Aecio de Amida señaló la posibilidad de que el cáncer de mama coexistan tumefacciones satélites en el hueco axilar. Y en el siglo II, el cirujano bizantino Pablo de Egina buscó perfeccionar la técnica con la extirpación del cáncer de mama mediante el raspado de los ganglios axilares. Por último, en los años 90, el símbolo del cáncer de pecho, que es la cinta rosada, puso en evidencia una revolución contra este cáncer. Para hablar del cáncer de mama, pues primero debemos hablar un poquito sobre la anatomía funcional de la mama. Entonces, vemos que la mama está formada principalmente por tejido adiposo y la glándula mamaria. Con los ciclos hormonales y el embarazo, el tejido predominante va a ser el glandular, mientras que tras la menopausia, la glándula se va a atrofiar y el volumen de la mama va a depender básicamente del tejido adiposo. Entonces, la mama está conformada por 10 o 20 secciones llamadas lóbulos, que las podemos ver acá, y cada lóbulo va a estar dividido en secciones más pequeñas llamadas lobulillos. Esos lobulillos contienen las glándulas que se encargan de producir la leche, las podemos ver acá, y la leche fluye del lobulillo al pezón por unos tubos llamados ductos. El espacio que hay entre los lobulillos y los ductos está lleno de grasa y de tejido fibroso. El líquido intersticial, de la glándula mamaria es drenado mediante los vasos linfáticos de la mama a través de los linfáticos interlobulares que confluyen formando el plexo linfático subareolar que está acá. Todos ellos drenan a los ganglios linfáticos situados principalmente en la axila,
aunque también puede estar en las proximidades de los vasos mamarios internos e incluso supraclaviculares. Este drenaje linfático tiene especial relevancia, sobre todo en los tumores malignos, que estos usan los vasos linfáticos para propagar la enfermedad a distancia generando metástasis. Entonces, el cáncer de mama consiste en una proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular, y estas son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva. Como lo había mencionado anteriormente, las células del cáncer de mama pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo. Allí pueden adherirse a los tejidos y crecer formando metástasis. Existen dos tipos histológicos principales de cáncer de mama: el carcinoma ductal infiltrante, que comienza en los conductos que llevan la leche desde la mama hasta el pezón, y es por mucho el más frecuente. Este representa aproximadamente el 80% de los casos. Y tenemos en el segundo lugar, que representa del 10 al 12% de los casos, y comienza en las partes de la mama que llamamos lobulillos, que como habíamos dicho se encargan de producir la leche materna. Los restantes tipos de cánceres de mama no superan en conjunto el 10% de los casos. Hay un sistema de clasificación que es mucho más útil a nivel clínico, que son los subtipos moleculares, y según esto, los carcinomas de mama se van a dividir en 3 grupos en función de la expresión de los receptores hormonales. Entonces, en concreto hablaremos de receptores de estrógenos, que son los RE, y de progesterona, que son RP. Y también el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2, que es el ER2. Entonces, los que sean positivos para receptores de estrógenos, hay 2 tipos: luminal A y luminal B. El luminal A va a ser positivo para receptores de estrógeno y de progesterona, pero negativo para receptores de factor de crecimiento epidérmico humano. Es el subtipo más común y es el menos agresivo, tiene buen pronóstico y este está asociado a un incremento de edad. El luminal B, por otro lado, es positivo para receptores de estrógenos, puede ser negativo o positivo para receptores de progesterona, usualmente es negativo, y es positivo para receptores del factor de crecimiento epidérmico humano. Este es similar al subtipo luminal A, sino que tiene peor pronóstico. Los positivos para el receptor de factor de crecimiento epidérmico humano serán negativos para los receptores de estrógenos. Es el menos común, es un subtipo altamente agresivo y se presenta o tiene más riesgo de presentarse en mujeres menores de 40 años. Y la etnia afroamericana puede ser un factor de riesgo. Por último, el triple negativo o el basal va a ser negativo para todos los receptores de hormonas. Es un subtipo agresivo, igualmente se presenta en mujeres menores de 40 años y es más frecuente en las mujeres premenopáusicas y afroamericanas. Por lo que estos 4 grupos representan diferencias en relación con las características que van a tener los pacientes. Los rasgos anatomopatológicos, la respuesta al tratamiento va a ser diferente dependiendo de cada subtipo que hablemos. Los patrones de metástasis, el tiempo hasta la recibida e incluso el pronóstico puede ser diferente. Para hablar de la estratificación, les voy a presentar un corto video. La estadificación del cáncer de seno se refiere a la extensión de la enfermedad. El estadio del cáncer depende de varios factores, entre ellos el tamaño del tumor, si está involucrado algún ganglio linfático, si el cáncer es invasivo o no, y si se ha esparcido a zonas más allá del seno. El estadio 0 es considerado un cáncer de seno no invasivo. En este estadio, no hay evidencia de que las células cancerígenas se hayan diseminado en el tejido circundante del seno, más allá del conducto o lobulillo. El estadio 1 es considerado un estadio temprano del cáncer de seno invasivo. El tumor no mide más de 2 centímetros de diámetro y no hay evidencia de que las células cancerígenas se hayan diseminado más allá del seno. El estadio 2 se divide en subcategorías 2A y 2B. El estadio 2A
es un cáncer de seno invasivo en el que el tumor tiene un máximo de 2 centímetros de diámetro y se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la axila, o el tumor mide entre 2 y 5 centímetros de diámetro, pero no se ha diseminado a ninguno de los ganglios linfáticos. El estadio 2B es diferente en el sentido de que el tumor mide entre 2 y 5 centímetros y se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la axila, o el tumor mide más de 5 centímetros, pero no se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la axila. El estadio 3 es considerado un cáncer localmente avanzado y también se divide en subcategorías 3A, 3B y 3C. Se pueden presentar dos escenarios principales con el cáncer de seno de estadio 3A. 1. Cuando el tumor no mide más de 5 centímetros de diámetro, pero se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la axila, que se están uniendo entre sí y formando grupos. El cáncer también puede diseminarse a los ganglios linfáticos cerca del esternón. El segundo escenario para el estadio 3A es muy similar al anterior, excepto que el tumor mide más de 5 centímetros de diámetro y los ganglios linfáticos de las axilas no están unidos entre sí ni a otros tejidos. A diferencia de los demás estadios, en el estadio 3B el tumor puede tener cualquier tamaño y se ha diseminado a la piel del seno o a la pared del pecho. Este estadio también puede incluir bultos en la piel del seno o inflamación del mismo. En el estadio 3C, el tumor también puede ser de cualquier tamaño y también se ha diseminado a las zonas de los ganglios linfáticos por encima o debajo de la clavícula, la pared del pecho y o la piel del seno. El estadio 4 es considerado metástasis distante, lo que significa que el cáncer se ha diseminado a otros órganos y partes del cuerpo. Bueno, a continuación hablaremos de la epidemiología de esta enfermedad, principalmente en América y Colombia. Siguiente, por favor. Tenemos que este es el tipo de cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer en América después del de pulmón. Cada año se reportan alrededor de 462.000 casos nuevos y cerca de 100.000 muertes. Para mejorar el pronóstico es fundamental implementar programas de información, educación y consejería, ya que una detección temprana mejora significativamente el pronóstico de las pacientes, por lo cual debemos ser enfáticos en que deben realizarse controles periódicos, ya que esta enfermedad no se puede prevenir. Siguiente, por favor. En cuanto a la incidencia y mortalidad en América, en primer lugar se encuentra el cáncer de mama para pacientes incidentes con una tasa del 22,2% y la mortalidad con una tasa del 15,1%, únicamente siendo superado por el cáncer de pulmón. Siguiente, por favor. En este gráfico se nos muestra la proyección de incidencia y mortalidad para América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Canadá. De esta podemos decir que se espera que tanto la incidencia como la mortalidad tengan un rápido crecimiento en la región, haciendo necesario que sean implementadas más medidas que mitiguen y frenen el impacto que genera esta patología. Aquí vemos la relación incidencia-mortalidad con el Producto Interno Bruto clasificado por país. Cabe destacar que a pesar de que países como Estados Unidos y Canadá tienen la mayor incidencia de cáncer de mama, las tasas de mortalidad más altas se presentan en países con un Producto Interno menor. Siguiente, por favor. Este gráfico es importante ya que se nos muestra el contexto nacional de la situación en nuestro país, en el cual observamos que el Quindío se encuentra dentro de los departamentos con mayor incidencia del país, junto con Risaralda, Valle del Cauca, Santander, Caldas, entre otros. Más información respecto a nuestro país. Nos dicen que solo en la última década 22.174 mujeres han perdido la vida por causa de esta enfermedad. En el año 2018 se presentaron 13.380 casos nuevos y 3.702 muertes con una tasa de incidencia ajustada por edad de 44,1. Por lo anterior es indispensable y prioritario el despliegue sostenido de acciones para fortalecer y mejorar la promoción de la salud y la importancia de la detección temprana. Bueno, entonces, los factores de riesgo que existen para padecer un cáncer de mama, tenemos que el factor de riesgo principal es el sexo.
porque el cáncer de mama afecta principalmente a las mujeres. En los hombres la incidencia es de alrededor del 1% de la observada en las mujeres, sin embargo, en ellos progresa con más frecuencia hacia un estado avanzado por un diagnóstico que se hace tardío. Un segundo factor de riesgo fundamental es la edad, porque la mayoría de los casos de cáncer de mama se diagnostica de mujeres posmenopáusicas de más de 50 años de edad. En cuanto a los antecedentes familiares, tenemos que las mujeres con parientes cercanos que han sido diagnosticados con cáncer de mama tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad, por lo que si un familiar femenino de primer grado, que puede ser la madre, la hermana o la hija, ha sido diagnosticado con cáncer de mama, el riesgo se duplica. En cuanto a genética, tenemos que se cree que entre el 5 y el 10% de los cánceres de mama son hereditarios, causados principalmente por mutaciones en los genes BRCA1 y 2, o en otros genes que aumentan el riesgo de padecer un cáncer de mama, y esto lo ampliaremos a continuación. El historial personal de cáncer de mama invasivo, las mujeres que han tenido un cáncer de mama invasivo tienen más riesgo de padecer un cáncer de mama contralateral y haber recibido radiación en el pecho o en el rostro antes de los 30 años. También aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama si tiene historial personal de enfermedad proliferativa benigna de la mama. En cuanto a la raza y el origen étnico, podemos decir que las mujeres blancas son un poco más propensas a desarrollar cáncer de mama que las mujeres afroamericanas, latinas y asiáticas. Sin embargo, las mujeres afroamericanas son más propensas a desarrollar cáncer de mama más agresivo y en un estadio avanzado que se diagnostica de más edad temprana, usualmente menores de 40 años. Las mujeres obesas y con sobrepeso tienen un mayor riesgo de recibir un diagnóstico de cáncer de mama en comparación con las mujeres que mantienen un peso saludable, especialmente después de la menopausia. Y además, tener sobrepeso puede aumentar el riesgo de que el cáncer de mama vuelva a aparecer, es decir, que se genere una recurrencia. Este riesgo mayor se debe a que las células de grasa producen estrógeno, es decir, que a mayor cantidad de células de grasa tengamos, mayor estrógeno habrá en el cuerpo, y esto puede dar lugar al desarrollo de crecimiento de cáncer de mama positivo para receptores hormonales. Entre los factores de riesgo reproductivos que tenemos se encuentran la menarquía precoz, la menopausia tardía, la nulipariedad y el primer embarazo a edades tardías. Todos estos son factores que incrementan la exposición estrogénica mamaria. Los antecedentes de lactancia. Aquí podríamos decir que más que ser un factor de riesgo, es un factor protector, ya que la lactancia puede disminuir el riesgo de cáncer de mama, especialmente si una mujer amamanta durante más de un año. La prescripción a largo plazo de anticonceptivos en mujeres fértiles y la terapia hormonal de reemplazo en mujeres posmenopáusicas igualmente incrementan el riesgo. El licor aumenta el riesgo de las mujeres de sufrir cáncer de mama positivo para receptores de hormonas, ya que el alcohol puede incrementar los niveles de estrógeno y otras hormonas asociadas con el cáncer de mama. La densidad mamaria elevada en las mamografías, ya que las mamas densas pueden ser 6 veces más propensas a desarrollar cáncer, y además estas pueden dificultar la detección del cáncer de mama mediante las mamografías. El sedentarismo, ya que el ejercicio consume y controla el azúcar en la sangre y limita los niveles en sangre del factor de crecimiento de insulina, que es una hormona que puede afectar el crecimiento y el comportamiento de las células mamarias. Por último, el tabaquismo, ya que los agentes cancerígenos del tabaco actúan en las diferentes fases de la carcinogénesis o el proceso de transformación de las células normales en células cancerosas. Respecto al diagnóstico, primero hablaremos de los signos de alarma y las manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Ya que estas son importantes y deben ser analizadas y tenidas en cuenta tanto por el médico como por la paciente. Tenemos que ser atentos a las características normales de la glándula antes del motivo de consulta. Dentro de estas podemos encontrar endurecimiento de la glándula, hendiduras en la misma, irritación en la piel de hoyuelos o de naranja, hendidura o inversión del pezón, enrojecimiento o calor, agujeros en la piel, masas externas o bultos, vena creciente, asimetría en uno o ambos senos, secreción espontánea diferente a leche materna y masas internas en la mama. Siguiente, por favor.
Se debe recalcar la importancia que tienen todas las mujeres que se realicen el autoexamen de seno, ya que como hemos visto, una detección temprana le va a dar a la paciente mejores y mayores pronósticos de la mejoría. Este tipo de examen es de autoconocimiento y debe realizarse una vez al mes después del periodo menstrual. Se debe explicar a la paciente que esté atenta a posibles cambios en la glándula. Para esto, la paciente debe pararse frente al espejo para que se observe detenidamente las características de ambos senos. Para la palpación, la paciente debe evaluarse la glándula con la mano contraria y el pulpejo de los dedos, recorriendo toda la glándula. Utilizando la técnica que mejor se le facilite, y esta se puede realizar de forma vertical de arriba hacia abajo, de forma radiada de la periferia hacia el centro o de forma circular. Siguiente. Otras técnicas y opciones diagnósticas más precisas son la mamografía, que es una técnica de tamizaje y se debe realizar una vez al año en pacientes mayores de 45 años, en pacientes que tengan implantes mamarios, o también puede ser realizada en cualquier edad ante la presencia de signos de alerta como los que mencioné anteriormente. La biopsia consiste en el estudio histopatológico de alguna masa extraída de la glándula. Es importante ya que solo con el resultado de este examen podremos confirmar o no la presencia de cáncer. La resonancia magnética nuclear nos permite tener imágenes más detalladas. La ecografía mamaria nos puede ayudar para determinar la presencia de nuevos nódulos mamarios, quistes o masas sólidas. Y por último, el examen de las mamas es realizado de la misma forma que el autoexamen, pero esta vez por el médico tratante. Cabe resaltar la importancia de una correcta historia clínica y asegurarse de que la técnica que utilicemos cubra toda la glándula. Continuando con el tratamiento. Hay diferentes enfoques que se le puede dar a este aspecto y en el que se escoja va a ir estrechamente relacionado con el estadio y situación de la paciente que estemos tratando. El primero es la opción de la cirugía, que puede tener diferentes enfoques que explicaré a continuación. La quimioterapia utiliza un esquema de medicamentos para destruir las células tumorales de rápido crecimiento. Esta también puede ser utilizada antes de la cirugía en pacientes que presenten tumores de gran tamaño para intentar reducirles este tamaño y extraerlos con mayor facilidad. La terapia hormonal o terapias de bloqueo hormonal es utilizada en casos en los que los tumores son sensibles y responden a estímulos endocrinos. La terapia biológica o inmunoterapia utiliza el sistema inmunitario de la paciente para que éste combata el cáncer. Esta opción es utilizada generalmente en pacientes con cáncer de mama triple negativo. La radioterapia emplea energía de gran potencia como los rayos X y los protones para eliminar las células tumorales. Esta suele ser aplicada en pacientes después de la mastectomía para los tipos de cáncer de mayor tamaño o que tuvieron diseminación linfática. Y por último, los cuidados paliativos se dan en caso de que ninguno de los anteriores métodos funcionen y no le ayudan a la paciente a tener la mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. Estos son los diferentes enfoques que se le pueden dar a la cirugía. Encontramos la tumorectomía, que consiste en la extracción únicamente de la masa tumoral que se encuentra alojada en la glándula, la mastectomía unilateral, que extrae toda la mama que está directamente afectada por el cáncer, la mastectomía bilateral, que retira ambas mamas de la paciente, y también está la opción de extraer ganglios afectados por cáncer diseminado en estas estructuras. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento sistémico, las opciones varían dependiendo de la condición y ubicación en la clasificación que explicó anteriormente mi compañera, y consiste en que las pacientes con tipo luminal A recibirán únicamente terapia hormonal, las pacientes con tipo luminal B negativo para ER2 recibirán terapia hormonal o citotóxica, aquellas con tipo luminal B positivo para ER2 recibirán terapia citotóxica combinada con anti-ER2 y terapia endocrina. Las pacientes con tipo ER2 y no luminal recibirán terapia citotóxica combinada con anti-ER2, las que tengan triple negativo basal recibirán terapia citotóxica, y en los subtipos histológicos especiales, aquellos tumores con respuesta endocrina deberán ser tratados con terapia endocrina, y aquellos que no tienen respuesta endocrina deben recibir terapia citotóxica. Bueno, entonces, hablando un poco más de los aspectos genéticos, tenemos que del 5 al 10% de los cánceres de mama son hereditarios, y el 20 al 25% de las mutaciones responsables de estos cánceres de mama hereditarios ocurren en los genes BRCA1 y 2. El gen BRCA1 es un supresor de tumores que regula la proliferación celular incontrolada y funciona reparando el ADN dañado. Este está ubicado en el brazo largo del cromosoma 17. Y las mutaciones que puede sufrir son deleción o duplicación de exones y la inserción de fragmentos cortos de pared de bases.
El gen BRCA2 es un supresor de tumores que regula la actividad de la proteína RAD51 y este funciona reparando los cortes en el ADN causados por factores naturales como la radiación. Está ubicado en el brazo largo del cromosoma 13 y todas las mutaciones que se conocen de este gen son heredadas, lo que sugiere la presencia de un efecto fundador. Retomando un poco, entonces, como lo había mencionado, los genes BRCA1 y 2 son genes supresores de tumores. De forma que los cánceres solo aparecen cuando se inactivan o existen defectos en los dos alelos. Estos codifican proteínas necesarias para la reparación de algunos tipos de lesiones del ADN y se expresan normalmente en muchos tipos de células y tejidos y sigue siendo un misterio porque las mutaciones en la línea germinal de estos genes aumentan el riesgo de cáncer de mama y de cáncer seroso de ovario. Por motivos pocos claros, las mutaciones del BRCA2 se asocian principalmente a carcinomas positivos para receptores de estrógenos, mientras que las del BRCA1 se asocian a cánceres triple negativos. La probabilidad de que una mujer portadora de mutación en BRCA1 o 2 presente cáncer de mama se sitúa en torno al 70% a los 70 años. El análisis genético de estos dos genes es muy complejo y además es caro, por ello es necesario realizar una selección muy precisa de aquellas familias que se puedan considerar de alto riesgo y en las que esté indicadas este estudio genético. Por lo que en esta tabla se muestran los criterios para el diagnóstico clínico de un cáncer de mama o de ovario heredado. Entonces, si hay presencia de un caso de cáncer de mama en una mujer de 40 años o menor, que haya diagnóstico de cáncer de mama y ovario en la misma paciente, que existan 2 o más casos de cánceres de mama, uno de los cuales sea bilateral o que sea en una mujer menor de 50 años. Un caso de cáncer de mama en mujer menor de 50 años o que sea bilateral y además un caso de cáncer de ovario en familiares de primero o segundo grado. Que existan 3 casos de cáncer de mama y ovario, al menos uno de esos 3 debe ser de ovario, en familiares que sean de primero o de segundo grado. 2 casos de cánceres de ovario en familiares de primero o segundo grado, y un caso de cáncer de mama en varón y al menos un familiar de primero y segundo grado con caso de cáncer de mama u ovario. Bueno, los cambios en otros genes también pueden estar asociados con el cáncer de mama. Estos genes anormales son mucho menos comunes y no parecen aumentar el riesgo tanto como los genes BRCA1 y 2, que aún así se consideran raros. Por lo que como estas mutaciones genéticas son más raras, no se han estudiado tanto como los genes BRCA. Primero tenemos el gen ATM, que ayuda a reparar el ADN dañado, y heredar 2 copias anormales de este gen causa una enfermedad que se conoce como ataxia-telangiectasia, que es una enfermedad rara que afecta al desarrollo del cerebro. Por el contrario, heredar una anomalía del gen ATM ha sido relacionado con un mayor índice de cáncer de mama y de páncreas en algunas familias, debido a que el gen con anomalías impide a las células reparar el ADN dañado. El gen CHEK2 da las instrucciones para la fabricación de una proteína que detiene el crecimiento del tumor y una anomalía de este gen puede como mínimo duplicar el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de cáncer de colon y también puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. El gen PALB2 es el socio y localizador del BRCA2. Este da las instrucciones para producir una proteína que trabaja junto con la proteína del BRCA2. Para reparar el ADN dañado y detener el crecimiento del tumor. Con una investigación que se publicó en el 2014, se dice que una anomalía del gen PALB2 aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama de 5 a 9 veces más de lo normal, que es casi tan alto como el de una anomalía de los genes BRCA1 o 2. Por último, el gen TP53 da las instrucciones al cuerpo para la fabricación de una proteína que detiene el crecimiento del tumor. Heredar una anomalía del gen TP53 causa el síndrome de Li-Fraumeni, que es un trastorno que provoca cánceres de tejidos blandos en la juventud. Entonces, las personas que tengan este extraño síndrome tienen un riesgo más alto de lo normal de desarrollar cáncer de mama y varios otros tipos de cáncer, como la leucemia, tumores cerebrales y sarcomas. El riesgo de desarrollar cáncer en mujeres con una mutación del TP53 es casi del 100%. Y en los hombres el riesgo es más o menos hasta de un 73%. Hablando de las recomendaciones familiares, es probable que usted tenga un mayor riesgo de heredar mutaciones en los genes BRCA1 y 2 si sus antecedentes familiares incluyen una o más de las siguientes características que hablamos anteriormente. Y las personas que
sean portadores de una mutación, más concretamente si hablamos de una mujer sana que tenga mutación conocida en el gen BRCA1 y 2, se le debe hacer una prevención y detección precoz del cáncer de mama, por lo cual se puede hacer revisión periódicas, con controles clínicos periódicos, con evaluación clínica, resonancia magnética mamaria y mamografías. Y además ya puede adoptar cambios de estilo saludables como realizar ejercicio físico de forma regular, evitar alcohol y tabaco y tener una dieta mediterránea. Bueno, estuvo muy interesante la exposición, muchas gracias. Ay, disculpen si en el fondo escuchan una bulla, pero es que tengo un vecino con un equipo a todo volumen. Listo, entonces continuamos con el seminario de síndrome de Rett. ¿Está el grupo? Ah, sí. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Sí se ve la pantalla. Sí, se ve la pantalla y se escucha bien. Bueno. Bueno, nosotros vamos a presentar el síndrome de Rett. Somos Kevin Valdés Hernández y Alejandro Mariles. Primero en la introducción tenemos la historia, que las primeras descripciones de este síndrome de Rett vienen desde la década del 70, cuando el neurólogo pediatra Andreas Rett evidenció que en Alemania habían pacientes que desarrollaron una regresión mental a una edad temprana, con unos movimientos estereotipados de las manos, y presentaban oligofrenia grave, que es una discapacidad mental que se caracteriza por una deficiencia en el desarrollo de una característica en el desarrollo intelectual y alteraciones del Alejo, no sistema se ve la nervioso. presentación. ¿Cómo? No se está viendo la presentación, Alejo. Paró. Perdón, no me había dado cuenta que había parado de presentar. Ahora sí. Sí, ya se está viendo, sí. Bueno, entonces presenta oligofrenia grave, que es una discapacidad mental que se caracteriza por una deficiencia en el desarrollo intelectual y alteraciones del sistema nervioso. Y también estaba presente la hiperamonemia, que eran unas concentraciones altas de amonio en sangre. Aunque el médico desconocía que se tratara de una entidad particular, en 1977 publicó una serie de 21 niñas con los síntomas característicos. Ya después se reportaron casos similares en Japón y en varios países de Europa como Inglaterra, Suecia y Portugal. Y en 1981 se describieron ya una serie de 35 casos que fueron presentados en una revista de neurología que estaba especializada en la niñez, donde se consideraba el epónimo de Rett para esta entidad. Y ya en 1983 esta propuesta fue aceptada y que se le caracterizaba como una enfermedad progresiva de autismo, demencia, pérdida del uso de las manos y una aparición de movimientos estereotipados. Después ya aparecieron unas organizaciones que unieron grupos de apoyo para las familias de los pacientes alrededor de todo el mundo y recopilaron los avances científicos y estimularon investigaciones para desarrollar tratamientos. Finalmente, en 1999 se relacionó con la enfermedad al gen codificante MCP2, que está localizado en el cromosoma X,
y con el posterior descubrimiento de otros genes y mutaciones que posiblemente están relacionados con la enfermedad de Rett. Ya en la definición como tal, tenemos que este síndrome es una enfermedad congénita con un compromiso neurológico que afecta la gran mayoría de las veces al sexo femenino. Esta enfermedad no es evidente en el momento del nacimiento, sino que se manifiesta generalmente durante el segundo año de vida y en todos los casos antes de los 4 años. Esta afecta aproximadamente a un niño de cada 10.000. Puede observarse que los niños adquieren un lenguaje y una coordinación motriz que está gravemente tardía, así como una discapacidad intelectual grave. La pérdida de estas capacidades es por lo general persistente y progresiva. Este síndrome también provoca que la discapacidad sea en todos los niveles, llegando al punto en el que hace al afectado dependiente de los demás para el resto de la vida. Pasando con la epidemiología, tenemos que este síndrome afecta a todas las razas y es la segunda causa más común de retraso mental grave en el sexo femenino, después del síndrome de Down. Este ha sido reportado en más de 40 países de todo el mundo y cuando se incluye el espectro completo del síndrome tiene una incidencia estimada en la población general de un caso por cada 10.000 mujeres y cuando se restringe al tipo clásico, su incidencia es de 1 por cada 15.000 nacimientos de niñas vivas. En la actualidad, los estudios epidemiológicos de retraso mental indican que existe una prevalencia en la población infantil del 2 al 3%. De ellos, en el 30% de los casos se desconoce la causa y se consideran idiopático, lo que en realidad puede ser una expresión del síndrome de Rett. Y pese a la búsqueda realizada, no se encontró ningún estudio de la prevalencia para el síndrome de Rett en Latinoamérica y ningún caso reportado en Colombia. En los factores de riesgo tenemos que este síndrome no se asocia a ningún factor de riesgo ambiental ni perinatales como exposición a teratógenos, el nacimiento pretérmino, el bajo peso a nacer, ni las condiciones neonatales como ictericia, asfixia o convulsiones. Las mutaciones genéticas que se saben que causan esta enfermedad son al azar y no se ha identificado ningún factor de riesgo. En algunos casos puede influir factores heredados, por ejemplo, tener miembros cercanos a la familia con síndrome de Rett. Y la mutación genética que causa la enfermedad ocurre al azar y son solo unos pocos casos en estos desórdenes genéticos que son heredados. Kevin. Yo no lo estoy escuchando. Hola.
¿Ya me escuchan? Sí, ya se escucha. Ah, listo. Bueno, entonces, bueno, estábamos hablando de diagnóstico. Entonces, pues que primero, para hablar de diagnóstico, pues tenemos que tener en cuenta que hay una gran variabilidad de presentaciones clínicas como tal que han sido reportadas para el síndrome de Rett. Entonces, la clasificación se da en dos formas, el Rett clásico y el Rett atípico. Ya les hablo un poquitico más de eso. Entonces, pues está el análisis de sangre, ¿cierto? En este caso se hace una evaluación genética a partir de una muestra de sangre y este nos va a permitir identificar si el niño tiene una de las mutaciones que puede causar el síndrome de Rett. En este caso, si el niño pues tiene la mutación, sería la mutación del gen MECP2, que es la proteína fijadora de la metilcitosina 2, y los síntomas como tal de este síndrome pues no siempre se expresan, así tenga la mutación, por lo que los profesionales pues tienen que evaluar como tal los síntomas del niño para poder confirmar el diagnóstico. Entonces, existen los síntomas clínicos y pues el niño como tal debe cumplir con al menos pues esos 5 criterios para recibir el diagnóstico de síndrome de Rett clásico. Entonces, los principales signos son pues un patrón de desarrollo que tiene regresión, pero luego tiene como tal una recuperación o una estabilización. Una pérdida que puede ser parcial o total, en este caso de habilidades de uso intencional como tal de las manos, tienen como formas de, o sea, agarrarse con los dedos, tomar objetos y otros aspectos. Puede haber una pérdida parcial o total del lenguaje hablado, eh, que tenga movimientos repetitivos de las manos. En este caso puede ser como frotarlas entre sí, apretarlas muy duro, tratar de aplaudir, restregar o, digamos, estrujarse las manos. Y anormalidades en el andar. Puede ser como caminar en las puntas de los pies, con las piernas rígidas o caminar de manera inestable. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está. Entonces acá podemos ver eh, en este cuadro la clasificación como tal del síndrome de Rett, basada en la aplicación de los criterios clínicos de Rett básico y Rett atípico, ¿cierto? Entonces, si hay una sospecha diagnóstica, pues entonces, como les dije, la principal es una desaceleración del crecimiento cefálico. En cuanto a la característica clínica, pues es un periodo de regresión del desarrollo, y luego se genera como tal una estabilización. En los criterios principales, pues todos los criterios que les nombré anteriormente, que son 5, y para el atípico, al menos 2 de los criterios principales. En cuanto a los criterios de exclusión, para el red atípico no aplica como tal estos criterios de exclusión, y para el red clásico ningún criterio pues tampoco. Y los criterios de apoyo para el red clásico no aplica, y al menos 5 de los criterios de apoyo para el ¿qué? Para el atípico. En cuanto al diagnóstico, pues también hay un estudio, pues se puede hacer un estudio molecular y este lo que hace es que permite confirmar o reorientar el diagnóstico clínico, ¿sí? Y además, pues puede brindar como tal información sobre el pronóstico del paciente. Este diagnóstico molecular se establece como sabemos, por la alteración de este gen MECP2, que este gen está ubicado en la región XP28P, ¿sí? Y esto es una estructura que tiene 4 exones y codifica una proteína de unión a un metil CpG2. Esta región como tal es una región de 80 aminoácidos y se denomina dominio de unión a metil GPG. Y pues obviamente acá es donde se genera entonces la determinación del diagnóstico como tal en esta parte molecular. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar del tratamiento, pues aunque para este síndrome no existe como tal una cura, los tratamientos se enfocan principalmente en brindar apoyo y que mejoren los síntomas, ¿cierto? Lo que generalmente se hace es que se debe tener un apoyo y un tratamiento, ¿cierto? Entonces, los tratamientos que pueden ayudar tanto a los niños como a los adultos que tienen este síndrome, entonces incluye diferentes aspectos. Pues inicialmente una atención médica regular, ¿cierto? Entonces, en este caso es para el manejo de los síntomas y los problemas de salud que pueden requerir como tal un equipo conformado por varias especialidades, por los cambios físicos como la escoliosis o por problemas pueden ser gastrointestinales o problemas cardíacos que se puedan presentar.
En cuanto a los medicamentos, como les mencioné anteriormente, pues no hay un medicamento especial para este síndrome, pero pues estos ayudan como tal a controlar los síntomas y signos que pues están asociados al trastorno. En este caso, pues ellos presentan convulsiones, puede haber rigidez muscular, pueden tener problemas para dormir, problemas para respirar, también pueden tener, pues es muy frecuente que tengan problemas en el tracto gastrointestinal y también pueden tener problemas cardíacos. La fisioterapia, pues esta es muy importante, ya que pues les permite como tal tener una calidad de vida. En este caso, pues puede ayudar a que los niños que en este caso tienen escoliosis o requieren un soporte en las manos, pues tengan mayor movilidad. La terapia ocupacional, esta terapia pues puede mejorar como tal el uso intencional de las manos porque ellos tienen una afección muy marcada en las manos de movimientos involuntarios. Eh, y pues les puede ayudar para actividades diarias como vestirse o alimentarse. En cuanto a la terapia del habla y del lenguaje, pueden pues mejorar la calidad de vida, en este caso para ayudar a comunicarse de formas no verbales, ¿cierto? Con señales o que puedan mejorar como tal la interacción social. Debe haber un apoyo nutricional, porque pues como sabemos se debe tener una dieta balanceada, en este caso alta en calorías. Las intervenciones conductuales, pues les van a permitir practicar y desarrollar, digamos, nuevos hábitos, en este caso para el sueño, ¿sí? Que puede ser muy útil para estos trastornos que ellos sufren del sueño. Y los servicios de apoyo, en este caso, servicios pueden ser académicos, de capacitación laboral, sociales, que puedan generar una integración como tal en la escuela, en el trabajo y en las actividades sociales diarias. Siguiente, por favor. Entonces acá está, digamos, como le están haciendo terapia, el médico, y las mismas mamás pues las llevan a las terapias para que les hagan como tal, más que todo la terapia, la fisioterapia. Siguiente, por favor. En cuanto a los aspectos genéticos, bueno, entonces tenemos que la mayoría de los casos de síndrome de Rett se debe a una mutación, como les nombramos anteriormente, del gen METP2, que es la proteína fijadora de la metilcitosina 2, ¿cierto? Este gen se encuentra en el cromosoma X. Eh, Aproximadamente entre el 90 y el 95% de las niñas que pues, tienen este síndrome tienen una mutación en este gen, y en las familias que tienen una niña con síndrome de Rett, la probabilidad de tener una segunda hija con este síndrome es muy baja, en este caso es menos de 1%. Tenemos que hay 8 mutaciones en el gen METP2, que son las que representan las causas más prevalentes para presentación del síndrome de Rett, ¿cierto? El desarrollo y la gravedad de los síntomas del síndrome dependen tanto de la ubicación como del tipo de la mutación en el gen, pues de alguna de estas 8 mutaciones. A ver, este gen lo que hace es que fabrica una proteína que es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Especialmente en el cerebro. Entonces, la mutación lo que hace es que el gen produzca cantidades insuficientes de esta proteína o que la proteína esté dañada y no pueda ser utilizada como tal por el organismo. En cualquiera de los dos casos, sea que esté como dañada o sea insuficiente, si no hay cantidades como tal, entonces el cerebro pues no se va a desarrollar normalmente y se genera entonces dicho síndrome de Rett. Mm, en este caso, las mutaciones en otros 2 genes pueden causar como tal algunas variaciones atípicas del síndrome, que son el síndrome congénito, que es una variación que se llama Rolando. Esta se asocia como tal a una mutación en el gen, un gen que se denomina el FOXQ1. Y hay otras mutaciones en el gen CDKL5 que se vinculan a una variante que puede aparecer de manera más temprana. Tenemos que tener en cuenta que los varones afectados por este tipo de mutaciones pues pueden sobrevivir la primera infancia, ¿sí? Los varones también pueden tener entonces una duplicación del gen pues, del METP2 y sobrevivir, pero los efectos como tal de este trastorno pues son más graves para ellos, porque la proteína pues obviamente es en exceso, es más dañina que la escasez. Bueno, entonces, ¿por qué son tantas las mujeres y tampoco los varones con este síndrome? Recordemos que hay 2 tipos de cromosomas que determinan el sexo. Entonces, el cromosoma X y el cromosoma Y. Las niñas entonces tienen 2X y los varones XY.
Entonces, como el gen que causa el síndrome de Rett se ubica en el cromosoma X, las mujeres pues tienen una doble probabilidad de desarrollar esta mutación pues, por esa duplicación del cromosoma X. Cuando las mujeres tienen este síndrome, generalmente tienen un cromosoma X mutado y el otro normal, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en una célula determinada solo un cromosoma X permanece activo durante toda la vida y las células determinan, pues es un proceso aleatorio, cuál de las dos es pues el cromosoma X que permanecerá activo. Entonces, si la célula tiene un gen activo mutado con más frecuencia que un gen normal, pues los síntomas obviamente serán más graves. Y como les dije que es un proceso aleatorio, pues permite que la mayoría de las mujeres con síndrome de Rett sobrevivan a la primera infancia. Bueno, algunos varones con este síndrome de Rett pues pueden vivir más allá de la primera infancia, pero puede ser por tres razones principales. Uno que se llama el mosaicismo, que es una enfermedad en la que pues las células individuales de una misma persona tienen una configuración genética distinta. Es decir, que algunos de los cromosomas X en el cuerpo del niño pues tienen la mutación Rett y otros no la tienen. Es decir, que cuando el porcentaje es más bajo de genes que no tienen la mutación, pues obviamente los síntomas y la presentación clínica pues no va a ser tan grave. Otra es que el varón puede tener dos cromosomas X y un cromosoma Y. Recordemos que este es el síndrome de Klinefelter, bueno, no sé si ya lo expliqué. Y en este caso solo un cromosoma X pues estará activo en la célula. Por lo que si un cromosoma X tiene esta mutación, la gravedad de los síntomas pues va a depender, como les dije, de que si la célula X pues está mutada. Y otra es que la mutación genética es menos grave en otras formas de síndrome de Rett. Siguiente, porfa. Bueno, entonces acá está el gráfico donde muestra pues cuál es la mutación, en este caso del gen MECP2. El lado derecho, no, el lado izquierdo de ustedes es el normal y acá es donde está la presentación del síndrome de Rett que no permite entonces que se genere esta unión. Siguiente, porfa. Bueno, para las recomendaciones familiares, como les dijo mi compañero anteriormente, esta enfermedad no puede prevenirse, ¿cierto? No hay diagnóstico ni precoz, ni genético, ni bioquímico o, digamos, ecográfico, ¿sí? Entonces, una vez se detecta el primer caso en la familia y la mutación causante de la patología, se puede realizar diagnósticos genéticos, en este caso prenatales, en los futuros embarazos de la pareja. En la mayoría de los casos, la mutación genética que es responsable del trastorno se produce de manera aleatoria y de una manera espontánea, aunque cabe resaltar que la probabilidad de que, digamos, una segunda hija salga con este síndrome es de menos del 1%. Entonces, pues se aconseja informarse con profesionales de qué es generalmente el síndrome de Rett, porque es una afección que no es tan común, que exijan tratamientos personalizados para sus hijos. Como les dije, no hay cura, pues no hay tratamiento, pero sí hay aspectos que pueden mejorar la calidad de vida de estas niñas y pues de los niños que la tengan. Y apoyo entre ellos mismos, buscar grupos de apoyo de padres, como les dijo mi compañero, pues o sea, se conformaron ya como grupos de apoyo a nivel mundial porque pues es una enfermedad que no era tan conocida. Y ya. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los felicito y las presentaciones estuvieron muy buenas, muy completas. Había información, sobre todo, por ejemplo, en cáncer de mama, vimos información que en mucho tiempo no veía expuesta. Así que bueno, entonces, como habíamos quedado que los lunes tratábamos de salir un poco más temprano, entonces terminemos con Turner Klinefelter Alport y próstata en la próxima clase, en la del viernes. Por otro lado, vamos a ver una mesa redonda con 9 temas. Entonces necesito que se organicen por grupos, como de a 4 personas más o menos, de tal forma que queden 9 grupos para yo darles el tema que vamos a trabajar en la mesa redonda la semana entrante. Entonces, por aquí anda Juan Felipe. Juan Felipe no está por ahí.
Juan, tú por favor me podrías colaborar con esa organización de esos 9 grupos para yo darles los temas que vamos a trabajar en la mesa redonda. Listo, vamos a trabajar proyecto genoma humano, diagnóstico prenatal, vamos a ver pruebas de paternidad, consejería genética, terapia génica, genética forense. Entonces son unos temas como bien interesantes. Sin embargo, voy a escribirle de nuevo a la doctora Huelvas a ver si ella puede participar en estos. Nos quedan como 4 o 5 clases. Entonces, a ver si ella vuelve a darnos un tema. Pues para que se haga más dinámica la clase. Muchas gracias, muchachos. Dios los bendiga y que pasen una buena tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, Gracias, doctora. Gracias, Bueno. doctora. Bueno, un abrazo, que descanse. Gracias, doctora. Hasta luego.